para ser custodios de la libertad, para ser defensores de la vida. La venta de aviones de caza de combate a la Argentina. Estos son los F-16. Nos adentramos en una nueva etapa para nuestras Fuerzas Armadas. La era Milei ha comenzado, caracterizada por la modernización, la colaboración interministerial y el fortalecimiento de nuestra seguridad nacional. Desde cambios en el liderazgo militar hasta la redefinición de roles estratégicos, pasando por la formación de nuevas alianzas internacionales y proyectos de actualización tecnológica, nos adentraremos en cada aspecto de esta transformación sin precedentes que busca preparar y potenciar nuestras fuerzas para los desafíos del complejo panorama global actual. En esta ocasión, nos enfocaremos en las recientes decisiones tomadas por el presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, Luis Petri, quienes están impulsando una renovación histórica en las Fuerzas Armadas argentinas. El presidente Javier Milei ha instruido a su ministro de Defensa, Luis Petri, para que otorgue a las Fuerzas Armadas de Argentina un nuevo rol enfocado en la modernización, con el objetivo de involucrar a los militares en operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo. Simultáneamente, se plantea la actualización del equipamiento de los uniformados, la inclusión de las provincias en la formación militar y el establecimiento de una dirección clara en la política exterior. La reciente reorganización de la cúpula militar, dirigida por el ministro Petri la semana pasada, que ha supuesto la exclusión de más de 22 generales del ejército, es solo el primer paso de una reforma más amplia en las Fuerzas Armadas, impulsada por el gobierno de Milei. El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, asumió sus funciones ayer como parte de esta renovación. Al presenciar la asunción de Isaac en el patio de armas del edificio Libertador, el ministro Petri declaró: «El liderazgo de las Fuerzas Armadas es una tarea colosal en tiempos titanescos, repleta de desafíos que la vuelven cada día más compleja y, por lo tanto, requiere ser encabezada por los más competentes». Acompañando al nuevo titular de la cartera estaban los nuevos líderes del Ejército, general de brigada Carlos Alberto Presti, de la Armada, contraalmirante Carlos María Llevi, y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Fernando Luis Mengo. La reciente reorganización de liderazgo en las Fuerzas Armadas ha generado un gran revuelo en el seno del Ejército, y se ha filtrado un documento interno desde el Ministerio de Defensa al que este cronista ha tenido acceso, el cual justifica esta movida política. Según el documento, el nuevo jefe de la Armada pertenece a la promoción B, más reciente que su predecesor, y se destaca que en los últimos 4 años no ha habido cambios en los números de promoción que dirigían las Fuerzas Armadas. Además, se revela que en los últimos años ha habido menos retiros que en otras administraciones. Durante 2022 no se registraron retiros directos, lo que ha llevado a un acumulamiento aún mayor de generales, sin mencionar aquellos que deberían haber ascendido desde finales de 2022 y que aún están pendientes de aprobación por parte del Senado. Papel activo en seguridad. Lo que el presidente Milei y el ministro Petri pretenden transmitir es un mensaje de renovación más profunda en las Fuerzas Armadas. Como se había adelantado, el presidente ha dado instrucciones a Petri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para establecer un comando logístico unificado que integre a las fuerzas de seguridad y a los militares con el objetivo de combatir los delitos federales relacionados con el narcotráfico y prevenir posibles ataques terroristas. Este comando logístico unificado también estaría encargado de reforzar la protección de objetivos estratégicos vitales para la nación, como represas o centrales nucleares, y buscaría incrementar la presencia militar en las fronteras. Se prestará especial atención a la seguridad de la frontera norte, ya que Milei ha expresado preocupación por la alianza entre Bolivia e Irán y sus posibles lazos con Hezbollah, según informaron fuentes de la Casa Rosada al cronista. La determinación de Milei es que los ministros Bullrich y Petri colaboren estrechamente de ahora en adelante, sin comprometer el respeto a las normativas de seguridad interna o defensa. En cuanto al empleo de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna,
La cooperación logística entre los militares y las fuerzas de seguridad también incluirá el apoyo logístico con radares, helicópteros y diversos dispositivos para combatir el narcotráfico. Durante la primera reunión conjunta de los gabinetes de Bullish y Petri, celebrada anteayer, se abordaron temas como el control del espacio aéreo, la vigilancia y las patrullas en la zona de pesca hasta el límite de la milla 201, así como la consolidación de las adquisiciones. Además, se coordinó la implementación del sistema Alertar y se revisaron los mecanismos y protocolos para la intervención conjunta en situaciones de emergencia. Adquisición de equipamiento. En medio del proceso de redefinición de las Fuerzas Armadas, el presidente Javier Milei y su ministro de Defensa están concentrados en un ambicioso plan de reequipamiento militar para los próximos 10 años. Fuentes gubernamentales confiables revelaron al cronista que el presidente ha tomado la decisión de avanzar en las negociaciones con Estados Unidos para la adquisición de 24 aviones supersónicos F-16, que actualmente se encuentran en posesión de Dinamarca. De esta manera, Argentina buscará obtener financiamiento a largo plazo y dejará de lado las propuestas de China e India, quienes también habían mostrado interés en la compra de aviones supersónicos para la Fuerza Aérea. Según un alto funcionario de la Casa Rosada, la directiva presidencial es que las Fuerzas Armadas mantengan una estrecha alineación con Estados Unidos e Israel. Las adquisiciones de equipamiento militar, respaldadas por el Fondo Nacional para la Defensa y financiamiento proveniente de organismos internacionales, se verán complementadas con planes para la compra de aviones de patrullaje marítimo Lockheed P, 3 Orion de fabricación estadounidense, buques para la Armada en colaboración con Tandan y diversos equipos menores. Hasta el momento, no se contempla continuar las negociaciones con Alemania o Francia, que habían sido iniciadas por el gobierno anterior de Alberto Fernández para la adquisición de un submarino que sustituya al desaparecido Ara San Juan. En cuanto al servicio de voluntariado conocido como Núcleo de Instrucción Básico, que ya ha reclutado a más de 35.000 personas, los planes de Milei y Petri prevén su continuidad en las nuevas Fuerzas Armadas. Además, el gobierno tiene la intención de fortalecer las filas militares a través de un servicio cívico-militar coordinado con las provincias. Este plan está diseñado para garantizar un uso continuo de las bases militares en todo el país, al mismo tiempo que ofrece un programa educativo con capacitación en oficios para combatir el desempleo y la pobreza en la nación. La decisión del gobierno de alinear a las Fuerzas Armadas con Estados Unidos o Israel también comprende un programa integral de capacitación y equipamiento en ciberdefensa. En esta línea, se contempla otorgar un papel relevante a las bases antárticas militares en apoyo a la investigación científica, tal como lo manifestó el presidente durante su visita a Marambio para respaldar el programa de la Organización Internacional de Energía Nuclear, liderado por el argentino Rafael Grassi, que tiene como objetivo detectar la contaminación ambiental. Desde esta perspectiva, el presidente Milei también ha ordenado avanzar en la expansión de la base de la Armada en Ushuaia, con el fin de proporcionar apoyo logístico a todas las embarcaciones que se dirigen hacia la Antártida. Este proceso de modernización y reestructuración de las Fuerzas Armadas argentinas, liderado por el presidente Javier Milei y su ministro de Defensa Luis Petri, podría tener repercusiones económicas significativas en el país. Estas consecuencias económicas se manifiestan en varios frentes. Inversión en capital militar. La modernización del equipamiento militar implica una asignación sustancial de recursos financieros por parte del gobierno argentino. La adquisición de aeronaves, buques, sistemas de radar y otros activos militares requerirá una inversión considerable, lo que podría impactar en el presupuesto público y, por ende, en el equilibrio fiscal. Negociaciones comerciales internacionales. Las conversaciones con Estados Unidos para la compra de aviones supersónicos F-16 y otros equipos militares pueden implicar negociaciones complejas que afecten las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales de Argentina. Estos acuerdos comerciales pueden influir en la dinámica del comercio internacional del país y, en consecuencia, en su posición económica en el escenario global. Estímulo a la industria nacional. Si parte del equipamiento militar se produce localmente
o involucra la participación de empresas argentinas, el proceso de modernización podría generar un impulso a la industria nacional. Esto podría traducirse en un aumento de la actividad económica, la creación de empleo y un estímulo al crecimiento del PIB en sectores relacionados con la defensa y la manufactura de equipos militares. Presión sobre las finanzas públicas. El aumento de la inversión en defensa y seguridad puede ejercer presión sobre las finanzas públicas, especialmente si no se acompaña de medidas para aumentar los ingresos fiscales o reducir otros gastos gubernamentales. Esto podría resultar en un aumento del déficit fiscal o en la necesidad de recortes presupuestarios en otros sectores, lo que podría afectar el bienestar económico y social del país. Impacto en la economía regional. La colaboración entre las Fuerzas Armadas y las provincias, así como el reclutamiento de personal militar a través de un servicio cívico-militar coordinado, puede tener un impacto económico significativo a nivel regional. Esto puede generar oportunidades de empleo y desarrollo local, pero también puede plantear desafíos logísticos y financieros para las autoridades provinciales en términos de infraestructura, capacitación y financiamiento. En conclusión, el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas puede tener importantes implicaciones económicas que van más allá del ámbito militar. Si se gestiona adecuadamente, puede contribuir al crecimiento económico, la seguridad nacional y el desarrollo regional, pero requiere una cuidadosa planificación y coordinación para mitigar los posibles impactos negativos en las finanzas públicas y la economía en general. ¿Qué opinas sobre las nuevas Fuerzas Armadas de la era Milei? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete a Palabra Ciudadana.